...17 de agosto de 1943, Schweinfurt, Alemania. Una formación de 230 bombarderos B-17 americanos cruza el espacio aéreo alemán. Los Messerschmitt 109 despegan a su encuentro. Los pilotos de la Luftwaffe conocen esta ruta. Ya han matado aquí antes. Entonces aparece algo más en el horizonte. No la silueta estilizada del Spitfire ni del Mustang. Algo más ancho y más pesado. Casi grotescamente voluminoso. Una máquina que parece, a ojos de cada piloto alemán que la ve por primera vez, como si alguien le hubiera atornillado alas a una lechera. El Thunderbolt. Republic P-47. 5 metros y medio de altura, más de 6 toneladas en vacío. El caza monomotor más grande y pesado que ha producido la guerra. Sus pilotos lo llaman el Cántaro. Los alemanes lo llaman de otra manera, y se ríen. El Unteroffizier Heinrich Hoffmann, 24 años, 11 derribos confirmados, escribirá en su diario que la primera vez que vio un P-47 en formación de combate, creyó que los americanos habían cometido un error, que habían enviado bombarderos a escoltar bombarderos. Estaba equivocado. Para cuando Hoffmann entienda qué es realmente el P-47, ya será demasiado tarde. Al final de este vídeo entenderás exactamente por qué el aparato que todo piloto experimentado descartó como una bañera volante se convirtió en el arma de ataque a tierra más letal del teatro europeo. Entenderás qué sabían los alemanes sobre el combate aéreo que los llevó a subestimar al Thunderbolt y qué fue lo que no supieron ver venir. Y entenderás la única decisión táctica tomada en una sala de reuniones en Inglaterra en la primavera de 1944. Que convirtió sus carcajadas en lo último que sintieron miles de pilotos y soldados alemanes. Quédate hasta el final, porque la historia de lo que hizo realmente el P-47 en el último año de la guerra no es la que nadie cuenta. La guerra en el aire sobre Europa en 1942 pertenece casi por completo a Alemania. La Luftwaffe lleva 10 años construida con un único propósito: la dominación. Agresión concentrada, rápida, ligera, letal. El Messerschmitt 109 y el Focke-Wulf 190 son el producto de una filosofía. Sección frontal reducida. Célula liviana. Alta relación potencia-peso. En un combate de giro, en un combate de ascenso, en casi cualquier combate por encima de los 4.500 metros, rozan la perfección. La doctrina americana en 1942 se basa en una creencia que nunca llega a sostenerse: que las formaciones de bombarderos pesados pueden defenderse solas, que si pones suficientes ametralladoras en un BE-17, los cazas se vuelven irrelevantes. La Luftwaffe destruye esa creencia sobre Schweinfurt, Regensburg y una docena de ciudades alemanas más. Las tripulaciones de los bombarderos americanos mueren a un ritmo que hace la aritmética muy sencilla. Con esa tasa de bajas, la octava Fuerza Aérea se queda sin tripulaciones antes de que Alemania se quede sin cazas. Necesitan cazas de escolta de largo alcance. Y en 1943, el único avión capaz de penetrar lo suficientemente en Alemania para proteger a los bombarderos es el P-47 Thunderbolt. Esto plantea un problema, porque el P-47 nunca fue diseñado para eso. Lo diseñó Alexander Kartveli, un inmigrante georgiano convencido de que un caza debía construirse como un tanque. Motor radial enorme, 2.000 caballos de vapor, 8 ametralladoras calibre .50 con 425 proyectiles cada una. 3.400 proyectiles en total. Un blindaje que los alemanes califican de absurdo. Y un fuselaje tan ancho que los mecánicos podían meterse dentro del capó del motor a trabajar. Los alemanes revisan las especificaciones y hacen los cálculos. En altitud, el P-47 apenas puede seguir el ritmo de un Focke-Wulf 190. En un combate de giro, el FW-190 lo supera en maniobra. En ascenso, el 109 le gana. Sobre el papel, el Thunderbolt debería perder. Eso no es lo que ocurre. 15 de abril de 1943. El P-47 entra en combate por primera vez sobre los cielos del oeste de Europa.
16 aparatos del cuarto grupo de caza cruzan la costa holandesa a 9.000 metros de altitud. Debajo de ellos, una formación de FW-190. El comandante de escuadrón Don Blakesley, 28 años, da la orden. Los P-47 viran y se lanzan en picado. Aquí es donde los alemanes cometen su primer error. Creen que están viendo a un caza pesado iniciando un picado normal. Algo que ya conocen, algo que saben contrarrestar. Quiebras fuerte, dejas que el atacante te rebase, inviertes, lo matas cuando intenta ganar altitud. Lo que no calculan, a 9.000 metros, poner un P-47 en picado no se parece a nada que hayan visto antes. La física es distinta, completamente distinta. El P-47 pesa más de 6 toneladas en vacío. En peso operativo, con combustible y munición, casi 8 toneladas. Cuando esa masa entra en picado desde altitud, acelera de una manera que los aviones más ligeros sencillamente no pueden igualar. El FW-190 alcanza su velocidad máxima de picado antes que el P-47. El P-47 sigue acelerando más allá de ese punto. Los pilotos de pruebas calcularán después que en un picado sostenido desde altitud, el P-47 acumula una energía que ningún caza alemán puede igualar. Los pilotos del FW-190 quiebran. Los P-47 no los rebasan. Se mantienen pegados a ellos, más rápidos de lo que esperaban, cerrando distancia más rápido de lo que esperaban. El combate dura 4 minutos. 3 FW-190 caen. 0 P-47 perdidos. En los informes de inteligencia que siguen, los analistas de la Luftwaffe registran el enfrentamiento pero no revisan significativamente su valoración. Un tipo de avión que tiene suerte en un enfrentamiento no establece una tendencia. El P-47 sigue siendo, por todos los criterios, un caza inferior en el combate cercano. La doctrina táctica no cambia. Ese es el primer error. Pero el error de verdad todavía no ha ocurrido. Porque mientras la Luftwaffe analiza al P-47 como escolta de gran altitud, algo está cambiando en las salas de reuniones de la RAF Duxford. Los mandos americanos están haciendo una pregunta completamente distinta. ¿Qué pasa si no usas el P-47 como caza en absoluto? El teniente coronel Neil Kirby está en una sala de reuniones en Nueva Guinea en octubre de 1943, explicando lo que ha descubierto. Acaba de derribar 6 aviones japoneses en una sola misión, no en combate de giro. Usando el peso y la potencia del P-47 en una secuencia específica, ganar altitud, picar sobre el objetivo desde arriba, disparar, usar la energía del picado para volver a ganar altitud, repetir, golpea y huye. Nunca te ensarces en un combate de giro. Nunca te dejes arrastrar a su terreno. El P-47 no perdía por ser un mal avión. Perdía cuando sus pilotos intentaban combatir como si estuvieran volando un Spitfire. Kirby recibe la medalla de honor por esos 6 derribos. Más importante aún, demuestra algo que cambia la manera en que toda la USAAF entiende al Thunderbolt. Este avión tiene un techo por encima del cual casi nada puede alcanzarlo. Tiene una energía en picado que ningún caza alemán puede igualar. Tiene 8 ametralladoras calibre .50 que, disparando simultáneamente, lanzan más de 40 kilos de plomo por segundo. Y tiene algo más. Puede absorber el castigo que destruiría cualquier otro avión y seguir volando. El sargento Harold Comstock regresa a Inglaterra en septiembre de 1943 con toda la sección de cola del P-47 aguantada por cables de mando y una oración. El motor había recibido un proyectil de cañón de 20 milímetros. Un Bf-109 le había vaciado sus armas encima. Aterriza, sale, y el personal de tierra pasa 2 minutos contando los agujeros. 127 impactos. El avión vuela al día siguiente. Los pilotos alemanes siguen riéndose del perfil del cántaro. No han interiorizado lo que ese perfil significa. No hay nada en el compartimento del motor que no esté protegido por algo más. El diseño radial significa que un proyectil de cañón que inutiliza un motor en línea refrigerado por líquido no necesariamente inutiliza un P-47. El radial refrigerado por aire puede perder cilindros y seguir funcionando. La masa pura absorbe impactos que mandarían a un 109 en barrena. Pero nada de esto ha resuelto el problema fundamental todavía.
El P-47 sigue sin poder escoltar bombarderos hasta Berlín. No tiene el alcance. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie en 1943 anticipa. Porque la solución al problema del alcance no es un avión mejor, es un depósito de combustible desechable colgado bajo el fuselaje, depósitos auxiliares, combustible externo, simple en concepto, brutal en ejecución, porque tenían que diseñarse para un avión que hacía múltiples GE en combate y necesitaba soltarlos limpiamente bajo el fuego enemigo. A principios de 1944, los P-47 con depósitos auxiliares pueden escoltar bombarderos hasta el interior de Alemania. Y para entonces, algo más ha ocurrido que cambia la guerra aérea por completo. Los americanos se han quedado sin paciencia para la estrategia defensiva. Enero de 1944. El general James Doolittle asume el mando de la 8ª Fuerza Aérea. Convoca una reunión, mira a sus comandantes de casas y dice algo que nadie ha dicho antes en esta guerra. Les dice que dejen de proteger a los bombarderos. La misión, la nueva misión, con efecto inmediato, es encontrar a los cazas alemanes y destruirlos. En el aire, en tierra, en sus hangares, en sus pistas, donde estén. Los bombarderos ya no son el objetivo. Los bombarderos son el cebo. Para aquí un momento. Porque esta decisión lo cambia todo. Toda la doctrina hasta ese punto ha tratado a los cazas alemanes como una amenaza que hay que evitar o neutralizar. Escoltar significa mantenerse con los bombarderos. Mantenerse en postura defensiva. Mantener la formación. Doolittle está diciendo lo contrario. Salida a cazar. ¿Y el P-47? El avión demasiado pesado para el combate de giro. Demasiado lento para ascender con un 109. Demasiado grande para superar en maniobra a un FW-190. Resulta estar casi perfectamente diseñado para cazar. Porque cazar desde el aire en 1944 significa algo concreto. Significa lanzarse en picado sobre aeródromos a más de 700 km por hora y barrerlos con 8 ametralladoras calibre .50. Significa localizar trenes, camiones, depósitos de combustible y destruirlos en pasadas de ametrallamiento que los aviones más ligeros no pueden sobrevivir porque no pueden absorber el fuego terrestre que les viene de vuelta. Un Spitfire, que recibe fuego de tierra en una pasada de ametrallamiento, tiene un margen muy estrecho. El motor está refrigerado por líquido, un proyectil en el circuito de refrigeración y estás planeando. Un P-47 que recibe el mismo fuego sigue adelante. El blindaje, el motor radial, la densidad pura del avión, todo ello hace al Thunderbolt singularmente apto para la misión más peligrosa del teatro europeo, el ataque a baja cota. Y esto es lo que la inteligencia de la Luftwaffe nunca modeló. Sabían que era el P-47. No sabían para qué iban a usarlo los americanos. 20 de febrero de 1944. La gran semana. La USAAF lanza 6 días consecutivos de bombardeos masivos contra la industria aeronáutica alemana. Los P-47 realizan escolta agresiva y barridas de cazas simultáneamente. No esperan a que los cazas alemanes vengan a ellos. Van a los aeródromos alemanes y atacan los aviones en tierra. Los pilotos alemanes que despegan para interceptar se encuentran con P-47 bajando desde altitud en picados coordinados. La doctrina Doolittle en la práctica. Los Thunderbolt golpean desde arriba, usan su energía para alejarse del enfrentamiento, ascienden en zoom de vuelta a la altitud, vuelven a picar. Un piloto de Focke-Wulf 190 que intenta defender su aeródromo contra 8 P-47 picando simultáneamente desde 9.000 metros no tiene buenas opciones. Si vira para enfrentarlos, le da la cola a otro P-47. Si asciende para salirles al encuentro, la energía acumulada en el picado del Thunderbolt cierra la distancia más rápido de lo que él puede ganar velocidad. Si se mantiene bajo para defender el campo, está en la zona de muerte. En 6 días, la USAAF destruye 2.600 aviones alemanes. Las bajas de pilotos de la Luftwaffe en febrero de 1944 son catastróficas, no solo en número, sino en experiencia. Los pilotos veteranos que llevan volando desde España, desde Polonia, desde la batalla de Inglaterra, están muriendo más rápido de lo que los programas de instrucción pueden reemplazarlos. Porque matar pilotos experimentados es cualitativamente diferente de matar pilotos sin experiencia.
Un piloto de la Luftwaffe con 200 horas de combate sabe cosas que no pueden escribirse en ningún manual. Sabe cómo suena un P-47 en picado antes de verlo. Sabe cuándo la geometría de un enfrentamiento se ha vuelto en su contra. Sabe qué errores te matan y cuáles puedes sobrevivir. Esos pilotos han desaparecido. Lo que el Reich está instruyendo ahora, a toda prisa, con programas comprimidos, menos horas de vuelo, menos combustible porque el combustible se está acabando. No sabe nada de eso. Y está volando contra americanos que llevan 3 meses de caza. Las risas terminan aquí. No de manera dramática, no en un único instante. Se apagan como se apaga un fuego cuando le quitas el combustible, poco a poco y luego del todo. 6 de junio de 1944. El día D, 135.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía. Y en algún punto sobre ellos, los P-47 ya están trabajando. No escoltando, no esperando. Trabajando. La misión: cortar cada carretera, cada línea de ferrocarril, cada puente entre el frente alemán y sus reservas. Impedir los refuerzos, ralentizar todo. Darle a las tropas en la playa el tiempo suficiente para salir de la arena. Las divisiones Panzer, a las que se ordena avanzar hacia Normandía, encuentran P-47 esperándoles en cada carretera. Una columna de tanques en movimiento de día es visible desde 3 kilómetros a gran altitud. Un P-47 con 8 ametralladoras calibre .50 y cohetes no necesita atravesar un fuerte fuego antiaéreo para ser eficaz contra una columna blindada. Necesita una pasada y puede volver. La segunda división Panzer SS, Das Reich, recibe la orden de trasladarse desde Périgueux hasta Normandía. Normalmente un movimiento de 3 días, les lleva 17. Cada vez que se mueven de día, aparecen los P-47. Los comandantes empiezan a moverse solo de noche. Esto genera un problema diferente. Moverse de noche significa sin coordinación, carreteras equivocadas, averías, retrasos. El feldmariscal von Rundstedt envía un mensaje a Berlín en junio de 1944. La supremacía aérea aliada hace imposible el movimiento durante el día. Todo se mueve de noche, lo que reduce la eficiencia operativa en un 70%. No es una queja sobre los bombarderos, es una queja sobre los P-47. Mientras tanto, los pilotos que vuelan esas misiones están aprendiendo algo sobre lo que puede absorber el Thunderbolt. El teniente William Shomo regresa de una pasada de ametrallamiento sobre un depósito ferroviario con 86 impactos de bala en el avión. El motor falla en 2 cilindros. El sistema hidráulico está dañado. Aterriza, baja y de inmediato pide volar la siguiente misión. El jefe de mecánicos le dice que el avión necesita 6 horas de mantenimiento. Shomo dice que bien, que cogerá otro. Esa es la psicología que el Thunderbolt genera en sus pilotos. No invulnerabilidad. Lo saben mejor que nadie. Sino la confianza en que la máquina absorberá el castigo que destruiría cualquier otra cosa y los traerá a casa. Los alemanes, a mediados de 1944, tienen un problema psicológico diferente. A los jóvenes pilotos de la Luftwaffe se les ordena interceptar formaciones de P-47, y las voces experimentadas que antes explicaban cómo hacerlo ya no están. Los que enseñan ahora aprenden mientras enseñan. La doctrina de que el P-47 es inferior no ha sido revisada oficialmente, sencillamente ha dejado de ser relevante, porque los hombres que la creían ya no están para transmitirla. Esto es lo que significa que 8 ametralladoras M2 Browning de calibre .50 disparen simultáneamente. Cada M2 dispara antorcha a 850 proyectiles por minuto. 8 armas. 6.800 proyectiles por minuto en total. Cada proyectil, calibre .50, pesa 51 gramos. A 884 metros por segundo de velocidad inicial. El P-47 lleva 3.400 proyectiles de munición. En una ráfaga de 2 segundos, dispara aproximadamente 227 proyectiles. Esos proyectiles no llegan de uno en uno. Llegan en un patrón del tamaño aproximado de una pista de tenis a distancia de combate, de forma simultánea, desde los 8 cañones. Contra un avión, eso es demoledor. Contra una locomotora, es otra cosa. El proyectil calibre .50 perfora 12 milímetros de acero laminado a 180 metros,
La caldera de una locomotora es de acero. Los camiones cisterna son de acero. El blindaje de la mayoría de los semiorugas alemanes es de 14 milímetros. A corta distancia, en una pasada de ametrallamiento, el calibre .50 lo perfora. El P-47 se convirtió, en la primavera y el verano de 1944, en el destructor de trenes más eficaz del teatro europeo. No porque estuviera diseñado para ello, porque la combinación de su potencia de fuego, su alcance con los depósitos auxiliares, su capacidad para absorber fuego terrestre y seguir volando, y la doctrina Doolittle de salir a cazar, todo ello convergió en un momento histórico concreto. Los pilotos del 56º Grupo de Caza, los Wolfpack de Hub Semke, desarrollan una técnica llamada el doble pase. La primera pasada va contra la máquina y la caldera. Paras la locomotora. La segunda pasada va contra la carga. Si la carga es munición, las explosiones secundarias hacen el resto. Si es combustible, el resultado es el mismo. Para septiembre de 1944, el movimiento ferroviario alemán en Francia y Bélgica se ha reducido en un 80%. Los convoyes de suministros que antes circulaban por carretera han dejado de moverse de día por completo. El general Feldmarschall Walter Model, al mando del Grupo de Ejércitos B, escribe en su informe de situación: las fuerzas aéreas enemigas han logrado un nivel de interdicción que ha alterado de manera fundamental las posibilidades operativas disponibles para las fuerzas terrestres. Esto no es una interrupción temporal, es un cambio estructural en la naturaleza de la campaña. Tiene razón. Y el avión responsable de la mayoría de esas misiones de interdicción es el que los pilotos alemanes llevaban desde 1942 riéndose. Oberstleutnant Heinz Baer. 220 derribos aéreos confirmados. Uno de los ases alemanes con mayor puntuación de toda la guerra. Vuela contra Pe-47 desde 1943 hasta 1945 y sobrevive. Después de la guerra concede una entrevista. El entrevistador le pregunta por el Thunderbolt, por si los alemanes lo subestimaron. Baer responde: no subestimamos el avión, subestimamos lo que los americanos iban a hacer con él. Es lo más honesto que alguien dice sobre el Pe-47 en toda la guerra. Porque el Thunderbolt era, por cualquier medida convencional del rendimiento de un caza, genuinamente inferior a sus contemporáneos alemanes en ciertos parámetros. No podía superar en ascenso a un 109. No podía superar en viraje a un FW U-190. Por debajo de 4.500 metros, en un combate a cuchillo, estaba en desventaja. Todo eso era verdad. Lo que no era verdad es que nada de ello importara. Una vez que los americanos decidieron dejar de librar la guerra que los alemanes esperaban que librasen. Los alemanes habían construido una doctrina, una filosofía entera del combate aéreo basada en supuestos específicos, que los enfrentamientos se librarían a altitud media, que el objetivo era la supremacía aérea mediante el combate caza contra caza, que el avión que mejor girara y ascendiera ganaría. Cada uno de esos supuestos era correcto, para la guerra que Alemania planeaba librar. Los americanos libraron una guerra distinta. Usaron la fuerza de bombarderos no para lograr objetivos de bombardeo, sino para obligar a los cazas alemanes a subir y dejarse matar. Usaron el P-47 no como un caza, sino como un cazador. Usaron el poder aéreo no para apoyar las operaciones terrestres, sino para impedir que las operaciones terrestres fueran posibles. La doctrina de la Luftwaffe no tenía respuesta para esto, porque la doctrina asumía que el enemigo jugaría el mismo juego. A finales de 1944, la Luftwaffe destruye aviones americanos en enfrentamientos individuales y pierde la guerra aérea de manera catastrófica. Los pilotos alemanes que vuelan aviones nuevos anotan derribos y su unidad sigue siendo pulverizada hasta la nada, porque los reemplazos llegan más despacio que las bajas, porque el combustible se agota, porque la infraestructura industrial que fabrica los aviones está siendo bombardeada por las mismas formaciones que los P-47 escoltan y protegen. El Unteroffizier Heinrich Hoffmann, el piloto que se rió del P-47 en el verano de 1943, sobrevive a la guerra. Es uno de los afortunados. Su entrada de diario del mes de enero de 1945. El Thunderbolt está en todas partes.
Lo oyes antes de verlo. Para cuando lo ves, la decisión ya suele estar tomada. Al final de la guerra en Europa, los pilotos de P-47 han destruido 11.874 aviones enemigos en combate aéreo, 9.000 locomotoras, 86.000 vagones, 6.000 vehículos blindados y 68.000 camiones. El 56º grupo de caza solo, los Wolfpack, acumula más victorias aéreas que cualquier otro grupo de la USAAF en el teatro europeo, volando el avión que la Luftwaffe llamaba el cántaro volante. Pero el número que más importa es este. Los pilotos de P-47 completan 746.000 salidas de combate en los teatros europeo y del Pacífico. Sus pérdidas son inferiores a las de casi cualquier otro caza aliado que opere en condiciones comparables. Esa durabilidad, la capacidad del avión para absorber castigo y traer a su piloto a casa, se traduce directamente en una sola cosa: experiencia. Los pilotos americanos de P-47 que sobreviven sus primeras 10 misiones tienen una probabilidad significativamente mayor de sobrevivir las siguientes 10. Aprenden, se adaptan, desarrollan instintos y siguen volando misión tras misión, mientras el fondo de pilotos experimentados de la Luftwaffe se va agotando. El P-47 no ganó por ser el mejor caza. Ganó por mantener a sus pilotos con vida el tiempo suficiente para mejorar. El avión que los pilotos alemanes descartaron por demasiado pesado, demasiado ancho, demasiado falto de elegancia. Era todo eso. También era, en silencio, algo que nunca contabilizaron del todo. Casi imposible de matar. Y en una guerra de desgaste librada a escala industrial, imposible de matar es la especificación más importante de todas. Hay un patrón detrás de esta historia que va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Toda doctrina militar se construye para derrotar al enemigo que ya has estudiado. La Luftwaffe conocía el Spitfire, el Hurricane, los primeros cazas americanos. Construyó respuestas. Tenía razón en todo lo que modeló. Lo que no podía modelar era qué ocurre cuando el enemigo decide dejar de jugar el partido para el que te has preparado. El P-47 no se volvió eficaz cambiando. Se volvió eficaz porque los americanos cambiaron la manera de usarlo. El mismo avión, una doctrina diferente, un resultado completamente diferente. Eso no es una lección sobre aviones, es una lección sobre suposiciones, sobre el peligro de construir un modelo completo, lógico, internamente coherente de tu enemigo, y olvidar que el enemigo no ha acordado comportarse de esa manera. Los pilotos alemanes que se rieron del Thunderbolt no eran estúpidos. Razonaban correctamente a partir de su propio modelo de cómo debía ser el combate aéreo. Sencillamente, estaban librando la guerra equivocada. Si esta historia mereció tu tiempo, suscríbete. Cada semana hay vídeos nuevos. Y si quieres ver la historia del piloto alemán que desarrolló la doctrina para derrotar al P-47 y por qué llegó 6 meses demasiado tarde para que importara, ese es el próximo.